Señor Ministro de Defensa Diego Molano, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo especial para usted y por supuesto para toda la audiencia de La Hora de la Verdad y a sus compañeros también en la mesa de trabajo. Doctor Molano, su inolvidable antecesor en el cargo de tan alta responsabilidad que usted tiene, ministro de Defensa de un país que tanto necesita defenderse de tanto bandido que lo acecha y que lo agobia, decía que el principal problema que tenía la seguridad en Colombia y la vida normal en Colombia era el narcotráfico. Lo repitió una y otra vez. Y que para combatir el narcotráfico era necesario empezar por donde debe empezarse, por los cultivos ilícitos, y que para eso se necesitaba urgentemente la fumigación aérea con glifosato. ¿Usted comparte esos puntos de vista de su antecesor, señor ministro? Doctor Fernando, definitivamente sí. Usted sabe que el ministro Carlos Holmes no solo fue un gran ministro de Defensa, sino que dejó un legado muy importante en el direccionamiento de esa estrategia de defensa y seguridad nacional que define la amenaza del narcotráfico como la más importante, porque es la que alimenta todo tipo de violencias en Colombia, genera desestabilización en algunas regiones y es, por supuesto, a la que debemos combatir. Y eso implica, por supuesto, que toda la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos, la producción en los laboratorios y los elementos de financiación y lavado de activos deben estar dentro de la estrategia y así está señalado en la política de defensa y seguridad y es lo que estamos ejecutando actualmente. Señor ministro, hay que empezar por donde hay que empezar, por el principio. Eso lo diría Perogrucho. Y lo primero es atacar las plantaciones de coca. Está demostrado hasta la saciedad que la erradicación manual no funciona. Esa disque era una obligación fundamental de las FARC en el acuerdo suscrito en La Habana y definitivamente las FARC no han erradicado una mata de coca, ni les interesa porque de eso viven, de eso se nutren, con eso hacen su fortuna gigantesca, de manera que no van a colaborar en ese sentido. Y las cifras sobre la superficie sembrada de coca son cifras desoladoras. Queda la fumigación aérea, a la que se opone la Corte Constitucional con una sentencia absurda, llena de condiciones, llena de requerimientos que entendemos ya están superados. Vimos por televisión un reportaje con la Policía Nacional, con los aviones ultramodernos puestos para la fumigación. Esto, señor ministro, está ya listo. ¿Cuándo empezamos a fumigar? ¿Está todo dispuesto? Doctor Fernando, lo que ha señalado la política de defensa y seguridad es la reducción de los cultivos ilícitos con toda la prioridad. Y por supuesto, para ello, este año estamos combinando todas las acciones que permitan la reducción. Lo primero, por supuesto, mientras que se define lo de la aspersión aérea, está la erradicación manual. Si bien es cierto, no es una de las herramientas que se deben aplicar, es necesario mantener esa erradicación manual forzosa porque no podemos permitir que sigan creciendo los cultivos ilícitos y por supuesto tenemos que disminuir la hectárea de coca. El año pasado el ministro de la Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, con nuestras fuerzas militares y policía coordinaron un esfuerzo en donde se erradicaron más de 130.000 hectáreas. Este año mantenemos ese esfuerzo, ya hasta esta altura del año llevamos 8.000 hectáreas erradicadas. Lo segundo, por supuesto, es importante el desarrollo de acciones de sustitución de cultivo. Hay una gran inversión por parte del gobierno en las zonas correspondientes donde hoy hay programas de sustitución para que avancen cultivos de cacao, cultivos de café, etcétera. Y lo tercero, la aspersión con precisión. La aspersión con precisión, se habían dado 6 pasos que debería cumplir el gobierno nacional, señalados por la Corte Constitucional, entre los permisos ambientales y los estudios de salud. Estos pasos van avanzando en la dirección correcta y ya nuestra Policía Nacional ha hecho todas las adecuaciones de más de 9 aviones para que se haga una aspersión con precisión en los sitios que se permite y son señalados, pueden ser aplicadas esta aspersión con precisión. Los equipos de la Policía Nacional han sido ajustados de modo que esa aspersión
se puede hacer, uno, en la consideración de los vientos, segundo, en la altura de los aviones, totalmente automatizados y, por supuesto, con georreferenciación de modo que esa aspersión con precisión se dé. En este momento nuestra policía está lista. Desafortunadamente, hay algunos que buscan interrumpir ese proceso con algunas acciones judiciales de tutela que se presentaron en Nariño, que el gobierno colombiano está resolviendo y ha, por supuesto, interpuesto los recursos necesarios, de modo que cuando sean resueltos en el mes de abril podamos iniciar con esa aspersión. En el mes de abril, dice usted. Es Sí, decir, señor. estamos en febrero, estamos a mes y medio o 2 meses del inicio de la fumigación con glifosato. Así es, el cronograma del gobierno ha venido trabajando en esa dirección, por supuesto, cumpliendo los requerimientos que ha señalado la Corte, garantizando que esa expresión con precisión cumpla con esos prerequisitos, por supuesto, pero cuando se interponen acciones judiciales como las que han sido presentadas en algunos departamentos, pues es necesario resolverlas, pero el gobierno, la Policía Nacional está lista y tenemos toda la disposición y la voluntad de aplicar esa expresión con precisión allí donde corresponde. Señor ministro, uno pensaría que las experiencias de Colombia en la fumigación con glifosato han sido muy dañinas para el medio ambiente. Eso definitivamente no es verdad, no es cierto. Personalmente, yo fui responsable de la fumigación por órdenes del presidente Álvaro Uribe en los comienzos de su gobierno. Y fumigamos, y fumigamos, y fumigamos, y no le pasó nada al medio ambiente. Lo que le pasa al medio ambiente es con la deforestación, que es el antecesor gravísimo de los cultivos de coca, señor ministro. Ahí sí se está destruyendo el medio ambiente y nos llama mucho la atención de que se diga que en los parques naturales y en ciertas reservas forestales, no sería aplicada la fumigación, lo que garantiza que esos parques naturales se llenen de coca. Señor ministro, ¿quién se inventó la historia de que la fumigación con glifosato le hace daño al medio ambiente? ¿Qué pruebas hay? ¿Qué persona puede decir estoy con cáncer o sufrí de cáncer por cuenta de la fumigación aérea? Esto todo no es un invento, señor ministro, y no podría ese invento ser contrarrestado por la fuerza incontrastable de los hechos. Después de que se dio la audiencia en la Corte Constitucional, en donde el gobierno, el mismo presidente Duque se presentó allí con el ministro de Ambiente, con el ministro de Salud, con el ministro de Defensa, a plantear por qué era necesaria hacer la aspersión y cómo se podían mitigar los efectos que habían sido señalados en las diferentes acciones judiciales que dieron como resultado la interrupción del glifosato, se señaló cómo era importante tener todos los mecanismos para poder hacer una aplicación que no generara ningún efecto. De hecho, lo importante aquí es sacar esa licencia ambiental que demuestra que no se podrían correr riesgos desde el punto de vista ambiental y que si se cumplen con los requisitos que señaló la Corte, pues están mitigados y no podría tener ningún efecto. Solo para señalarle un caso particular con este plan que tiene el Gobierno Nacional en términos de la aspersión con precisión. Esta aspersión hoy es totalmente automatizada, tiene en consideración los vientos que están en ese momento, la altura del avión, la localización de ríos cercanos o no para que esto se pudiera aplicar. No está de absoluta discrecionalidad de los pilotos, sino por el contrario está automatizada y solo podría aplicarse en aquellos polígonos que cumplen con todos los requisitos y que garantizan la autorización ambiental y la licencia ambiental que se expida para el desarrollo de esa actividad. O sea que aquí hay un mecanismo con todas las decisiones y con las prevenciones para que no tenga esos efectos que han sido señalados. Señor ministro Diego Molano, llama la atención que a estas alturas, cuando ya está terminando el mes de febrero, no tengamos el informe de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos sobre la superficie de coca sembrada el 31 de diciembre del año pasado. ¿Qué sucede, señor ministro? Esto es indispensable para que sepamos qué terreno estamos pisando. Es que seguimos sufriendo los embates del narcotráfico. Usted ayer tenía que llorar la muerte de 2 hombres que le sirven al Ejército Nacional, las heridas gravísimas que tienen 3 o 4 más
y hay otros 6 o 7 heridos, 11 en total. Señor ministro, esto no puede continuar así, pero vuelvo sobre el tema. ¿Dónde están los informes de la Secretaría de Estado sobre cultivos ilícitos en Colombia 31 de diciembre y por qué se demoran si son simplemente el resultado de de un video hecho desde las alturas? Y eso no tiene falla posible y no puede tener demora. ¿Qué pasa? Doctor Fernando, por supuesto hay unos cronogramas que tiene establecido el Departamento de Estado y estos se presentan después del mes de abril. El gobierno también además considera el sistema de SIMSI de Naciones Unidas, no solo el Departamento de Estado, sino el de SIMSI tiene Naciones Unidas, que también es presentado después del mes de abril. Pero no, a nosotros eso, por supuesto, lo esperamos, pero no paramos, porque la decisión contundente del gobierno del presidente Duque, de este ministro de Defensa, es erradicar los cultivos ilícitos, disminuir las hectáreas. Iniciamos desde la segunda semana de enero precisamente a hacer la erradicación manual, ya llevamos 8.000 hectáreas erradicadas, estamos haciendo los esfuerzos en aspersión y no paramos en ese ejercicio. Y usted tiene toda la razón, aquí el gran enemigo de Colombia es el narcotráfico que alimenta esa violencia y terrorismo que tienen estos grupos al margen de la ley. Ese narcotráfico asociado con estos grupos, con esas 5 símbolos del mal, que son el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de la FARC, la Narcotalia y este grupo de los Caparros, los que hoy amenazan la estabilidad de ciertas regiones, y por eso los combatimos no solo para disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos, sino para desmantelar esos grupos que son los que asesinan a líderes sociales, que son los que generan estos homicidios colectivos, que son los que atentan contra nuestros soldados, como sucedió ayer por parte del ELN en la vía de Cúcuta a Tibú, allá en el Catatumbo. Así que la decisión es no solo disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos, sino desmantelar esos grupos narcoterroristas que son los que hoy generan violencia y afectan la vida y la tranquilidad de los colombianos. Esos grupos ilícitos se nutren financieramente del narcotráfico, eso no es un misterio para nadie. Y usted está mencionando esa zona del Catatumbo, la zona vecina a Venezuela, que es una de las más afectadas, si no la más afectada del país por el fenómeno del narcotráfico. Y eso es un peligro fundamental. Y resulta que estos bandidos, los que usted menciona, los que usted señala, viven en Venezuela como reyes y señores. Es que Venezuela es nuestro gran enemigo, donde esta gente se capacita, tiene un lugar de descanso, tiene un lugar de refugio y se prepara para dar golpes para Colombia como este terrible que acaban de dar en Cúcuta con explosivos, con los resultados que seguimos llorando los colombianos. Ese problema de Venezuela, eso tiene que ser considerado por la comunidad internacional. Esto no es un problema cualquiera, es una nación dedicada a servirse del narcotráfico en contra de un país vecino que es Colombia, al que le está causando los daños que le está causando y donde podemos tener a finales del año 5 millones de venezolanos refugiados. Señor ministro, ¿ese no es uno de los mayores problemas de seguridad que el país tiene? Por supuesto que entendemos claramente que en Venezuela están ubicados estos cabecillas de la narcotalia y que desde allí buscan reorganizarse para volver a afectar después de que se han burlaron a Colombia con ese acuerdo de paz en el cual no solo generaron incentivos para que el narcotráfico no se controlara, sino que ahora buscan rearmarse y reagruparse para continuar delinquiendo y cometiendo sus actividades terroristas. Y es claro que nuestras fuerzas militares y policía están actuando de forma contundente para poder defender nuestras fronteras y desmantelar estos grupos. Pero también, por ejemplo, en el caso que usted señala del ELN, es claro que también el gobierno de Cuba, si quiere contribuir con el terrorismo y la control del terrorismo en Colombia, pues tiene que extraditar a quienes en el ELN saben allá en Cuba quienes cometen atentados terroristas como el de ayer para afectar a nuestros soldados. Por eso la solicitud que ha hecho el gobierno del presidente Duque que los extraditen a quienes hoy pasan de negociadores de paz y ahora quieren desconocer que tienen relación con las actuaciones que hay aquí en Colombia. Lo que sucedió ayer con el ELN, afectación a nuestros soldados, tuvo que ser conocido en Cuba, pero ahora resulta que no. El ELN, los que pasan de ser negociadores de paz, no tienen conocimiento de lo que hacen sus frentes
de guerra aquí en Colombia. Y ayer hay una relación directa. Por eso también es importante señalar que lo que pasó ayer tiene que ver con quienes están en Cuba y que por eso el gobierno ha pedido su extradición. Es la mejor forma para controlar esos riesgos de terrorismo en Colombia, que los extraditen. Eso es fundamental y que se sepa que el gobierno está combatiendo el ELN aquí, pero también quienes están actuando desde fuera, pues deben ser extraditados a Colombia para poder tener un mejor control y mecanismo contra ese terrorismo que cometen en regiones como el Catatumbo. Bueno, doctor Molano, poca diferencia nos hace a los colombianos que nos asesinen y nos pongan bombas y asesinen nuestras fuerzas de policía y nuestras fuerzas militares. Los del ELN o los de las FARC o los GAOR o los Pelusos o los Caparros, eso es lo mismo. Tienen un común denominador, es el narcotráfico. Señor ministro, por Dios, creemos conciencia de que el narcotráfico es nuestro gran enemigo y que la única herramienta inmediata para combatirlo es la fumigación aérea. ¿No le parece que esa distinción, que si fueron los del ELN o que si fueron los de las FARC, poco afectan? Las fronteras colombianas, nuestra vecindad con el Océano Pacífico, todo eso, la situación de Buenaventura es una situación terrible. Yo no sé que haya podido ser controlada, señor ministro, pero será una de sus preocupaciones mayores cada día, ver cómo a la gente la asesinan en Buenaventura, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla, nuestro puerto más importante sobre el Pacífico, señor ministro. Doctor Fernando, tenemos absolutamente claridad de que el narcotráfico es la mayor amenaza, pero por eso la combatimos con todas las herramientas que tenemos disponibles. Por supuesto, la reducción de las hectáreas, pero también es necesario el desmantelamiento de esos grupos simultáneamente. Hay que neutralizar esos cabecillas que son los que originan que se desarrolle también este tipo de actividad simultáneamente. No son secuenciales estas dos acciones. Estamos trabajando en la reducción de las hectáreas de coca y por supuesto el inicio de la aspersión que esperamos. Estamos trabajando en producir resultados para poder neutralizar estos cabecillas o lograr su desmantelamiento, lo que sucede con el Clan del Golfo y los golpes que se dieron, por ejemplo, con Marihuano, el segundo del Clan del Golfo, ese grupo que tanto afecta a la región del Urabá, de todo el sur de Córdoba, por supuesto, de esta parte de Antioquia, el suroeste, donde se han cometido estos homicidios colectivos, es fundamental. Entonces, allí cayó Marihuano, esta semana cayó Dimas, uno de los narcotraficantes más importantes que alimenta las finanzas de este grupo. Por eso cayó Uriel el año pasado del ELN, de que garantizaba la salida del narcotráfico, buscando por el Pacífico poder hacer ese negocio internacional del cual buscan lucrarse. Entonces, además de trabajar en la reducción, por supuesto, en la aplicación de erradicación manual y la aspersión, también tenemos que combatir a cada uno de esos cabecillas que son los que articulan estos esfuerzos, y a ellos también estamos dedicando una parte importante de los esfuerzos de nuestras fuerzas militares y de policía, porque sabemos que esa combinación en que tengan más hectáreas de coca, que tengan más laboratorios, 5.000 destruidos el año pasado, y la neutralización de esas cabecillas y la desmovilización de sus integrantes es una forma de restarles fuerza al trabajo y a las posibilidades que le da tener los recursos del narcotráfico y también dar garantías de seguridad en las zonas más afectadas. Señor ministro, sabemos de sus ocupaciones inmediatas y no queremos interferir con ellas. Le agradecemos inmensamente su gentileza con la hora de la verdad y esperamos que se repita porque el país necesita su voz, necesita orientación, necesita fuentes de estímulo y sobre todo de esperanza. Doctor Diego Molano, ministro de Defensa, inmensamente agradecidos con usted por estar en la hora de la verdad. Muchísimas gracias, doctor Fernando. ¿Usted me permite una última reflexión? No, por Dios, mi preocupación es con el tiempo suyo. Nosotros tenemos horas para hablar con usted. Adelante, ministro. No, una reflexión, porque yo lo leo a usted y le pongo mucha atención a sus comentarios. Hay un tema del narcotráfico que es necesario hacer evidente en Colombia y que también es una arista que está conectada con el gran narcotráfico y que afecta la vida de los colombianos, y es el microtráfico. Yo vi algunas reflexiones que usted hizo sobre el microtráfico. Nosotros combatimos el narcotráfico en la reducción de los cultivos ilícitos, particularmente pues, en el desmantelamiento de estos grupos, en el seguimiento a sus fuentes de financiamiento y cómo logran ese lado de activos, y lo tenemos que controlar. Pero el microtráfico es un fenómeno que en Colombia le tenemos que poner toda la atención, porque ¿qué está haciendo el Clan del Golfo? ¿Qué está haciendo el ELN?
utilizan su negocio del narcotráfico para ganar grandes sumas de dinero y alimentar su violencia en Colombia. Pero sus excedentes de microtráfico lo están llevando a nuestras ciudades para envenenar y lograr que nuestros jóvenes se vuelvan adictos e inducirlos al delito. ¿Y qué hace, por ejemplo, el Clan del Golfo? Que fue lo que sucedió la semana pasada en Andes, Antioquia, y en Betania también con los homicidios colectivos. Estos del Clan del Golfo subcontratan estructuras de bandas que se dediquen al negocio del narcotráfico y ahora en las ciudades tienen las ollas, que es donde alimenta el crimen, donde se generan hurtos, homicidios en los barrios y afectan la seguridad de los niños, de los jóvenes, de las familias, por eso estamos tumbando esas ollas, pero además ahora están llevando el microtráfico a las fincas, cafeteras, y meten los ídolos en las fincas, y ahí también se está generando un problema muy grave de violencia que afecta ahora a los campesinos. Por eso combatimos el narcotráfico de gran escala, con la reducción de cultivos ilícitos, con la destrucción de laboratorios y con el desmantelamiento de esas bandas narcotraficantes y terroristas que tenemos. Pero también combatimos el microtráfico que afecta la vida y la tranquilidad en nuestras ciudades y sobre todo en nuestros jóvenes. Y no hay que olvidar que la gasolina y el cemento son los grandes precursores que necesita el narcotraficante para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína. Y en Argelia, Cauca, una pequeña población de 19.000 habitantes o 20.000 habitantes, hay 25 bombas de gasolina. Entonces, pues señor ministro, uno se pregunta con qué eficacia estamos trabajando en esa lucha incesante de nuestras fuerzas militares, las que usted ahora comanda. De nuevo, muchísimas gracias, ministro, y le repito, nuestro tiempo es indefinido para poder hablar con usted. El tiempo suyo es más limitado y le agradecemos inmensamente que parte de él lo dedique a nosotros. Doctor Fernando, muy buenos días, muchas gracias y un saludo especial a toda la audiencia de La Hora de la Verdad.